Este es uno de los testimonios más impactantes que hemos compartido en este canal. Una mujer africana, una orgullosa defensora del amor ilimitado y de una vida guiada por el instinto, falleció, y su alma fue llevada a un lugar aterrador que creía solo un mito. Allí, presenció con sus propios ojos el destino eterno de los adictos al pecado sexual, a la vida con piernas, e incluso a sí misma gritando en lo más oscuro del infierno. Quizás creas que Dios acepta a todos siempre y cuando seas fiel a ti mismo. Pero mira este vídeo hasta el final porque lo que ella vio podría cambiar para siempre tu camino de fe. Antes de empezar, tómate unos segundos para hacer dos cosas: suscríbete a este canal ahora mismo. Estamos reuniendo un ejército de 50,000 creyentes fieles dispuestos a vivir y morir por la verdad de Dios. Comenta tu nombre y ubicación abajo para que el Señor sepa exactamente dónde enviar su bendición directamente a tu puerta. Ahora, abre tu corazón y escucha su impactante historia. Me llamo Janet, nací y crecí en un tranquilo suburbio de Kenia, África Oriental, donde la vida vibraba al ritmo del mundo espiritual. En mi comunidad, se creía que todo acontecimiento, desde la salida del sol hasta la más mínima desgracia, estaba ligado al reino invisible de los espíritus. La fe no era solo una decisión personal. Era una ley no escrita, intrínseca a la familia y la comunidad. Desde mi infancia, viví en un entorno donde la presencia de Dios impregnaba cada enseñanza, cada límite, moldeando nuestras vidas con divina precisión. Mi familia se adhirió al cristianismo con una tradición inquebrantable y una disciplina estricta. Me enseñaron que el hombre era la cabeza del hogar, la mujer debía someterse y el cuerpo era un templo sagrado, intocable por el maquillaje, las faldas cortas o la música mundana. Hablar de sexo en casa se consideraba impuro, indecente, reservado únicamente para la santidad del lecho conyugal. Cualquier pregunta sobre estos asuntos se desestimaba rápidamente o se castigaba. Crecí envuelta en miedo, miedo al pecado, miedo a la ira de Dios, miedo a mis propias emociones. No me permitían salir de noche, tener novio ni tocar el teléfono después de las 9 de la noche. Estas restricciones me confinaban a una vida de obediencia exterior, pero por dentro luchaba con una tormenta de contradicciones. Para mí, Dios no era un padre amoroso, sino un juez vigilante que exigía una perfección que yo jamás podría alcanzar. Dentro de esas rígidas restricciones, una chispa de curiosidad comenzó a brillar. Un día, a los 15 años, vi a escondidas un vídeo sensual en el teléfono de un compañero de clase, esperando sentir la repulsión de la que me habían advertido los adultos. En cambio, sentí algo extraño, vivo, vibrante, real. Fue la primera vez que percibí una verdad que parecía verdaderamente mía. Cuanto más me prohibían, más ansiaba explorar. Cuanto más escuchaba sermones sobre el infierno, más cuestionaba su existencia. El miedo ya no me atenazaba. En cambio, ansiaba tocar los misterios que otros ocultaban. Mi rebeldía creció silenciosamente, sin que quienes me rodeaban la notaran. A los 18, creé en secreto una cuenta de Facebook, donde publicaba fotos con un toque de maquillaje, desafiando las reglas que me habían enseñado a obedecer. Pasé de Dios prohíbe esto a Dios ama incondicionalmente, adoptando la idea, con una mentalidad abierta, de que el amor verdadero no debe estar limitado por la religión. Para mí, Dios ya no era un juez, sino un amigo que escuchaba sin condenar. A los 22 años, me fui de casa para ir a la universidad en la capital, Nairobi, y adentréme en un mundo donde no tenía que rendirle cuentas a nadie. Por primera vez, decidí a dónde ir, qué hacer, a quién amar. La libertad se convirtió en una adicción, una forma de recuperar los años que había pasado en sumisión. Me sumergí en ella como quien venga a un pasado robado. Me entregué a relaciones fugaces, cada una emoción que se sentía como liberación. Busqué comunidades de personas con piernas atraídas por su promesa de vivir auténticamente como uno mismo. Devoré libros sobre liberación sexual, defendí una ética sin prejuicios y caí en las garras de la pornografía, un mundo que me habían enseñado a aborrecer, pero que ahora encontraba estimulante.
Me convertí en una figura en ascenso entre los jóvenes que abrazaban una fe progresista. Abrí un centro de asesoramiento en Nairobi, acogiendo a todos sin importar su género u orientación. En televisión, declaré con valentía, si el amor nace del corazón, ¿cómo puede Dios odiarlo? Para mí, la verdad era relativa, siempre que no hiciera daño a nadie, era válida. Tenía una Biblia a mi lado, pero no para escuchar la voz de Dios. La usaba para seleccionar versículos que apoyaban mis argumentos. Creía que vivía con rectitud, sanando a otros y desmantelando los duros juicios de la sociedad. Pero yo estaba ciego a la verdad. Mi alma se alejaba cada vez más de la luz. Entonces, una noche, después de una transmisión en vivo predicando el placer en nombre del amor, me invadió un mareo. Me desplomé en mi estudio, convulsionando violentamente mientras mi corazón se detenía durante 7 minutos. En ese momento, no supe que me moría hasta que me arrancaron el alma del cuerpo. Me hundí en un lugar de oscuridad absoluta, frío y un infierno terriblemente real. Allí no vi a un Dios bondadoso como lo había imaginado. Ante mí estaba el Todopoderoso, inflexible, claro, inflexible, un juez justo, santo y severo. Había esperado mi arrepentimiento durante años. Mientras mi cuerpo yacía sin vida en el suelo del estudio, mi alma se desprendió, suspendida sobre el caos de paramédicos que gritaban mi nombre. Sus voces se desvanecieron en un zumbido lejano, ahogadas por una fuerza que me arrastraba a través de un velo brillante de luz y sombra. El tiempo se deshizo, desvaneciéndose en un eterno ahora. Y me encontré en un reino donde cada instante de mi vida latía con vívida claridad. Una presencia me envolvió, abrumadora, radiante e innegable. Su poder conmovió profundamente mi ser. Era Jesús, pero no la figura apacible que había imaginado en los himnos de mi infancia. Se erguía como un rey revestido de gloria resplandeciente. Sus ojos eran como llamas gemelas de fuego sagrado, penetrando cada capa de mi alma. No hubo palabras que salieran de sus labios. Sin embargo, su mirada lo decía todo, desentrañando cada decisión, cada mentira que había tejido para justificar mi rebelión. Mis ideales progresistas, mis audaces declaraciones de que el amor es amor, mi reescritura de la verdad de Dios, se desmoronaron como cenizas ante su justicia. Su dolor era palpable, más profundo que cualquier ira. Un dolor que susurraba, Janet, te he esperado en cada paso que diste para alejarte de mí. Mi corazón se hizo añicos, no de miedo, sino del peso de su amor. Un amor tan puro que exigía una verdad que había pasado años negando. Vi mi vida al descubierto, las noches secretas con vídeos prohibidos, los sermones que había predicado para excusar el pecado, las almas que había descarriado con mis palabras. Ninguna excusa podía sostenerse en su presencia. Ningún argumento podía protegerme de su luz. ¿Alguna vez te has enfrentado a una verdad tan absoluta que elimina toda defensa? En ese momento, supe que había estado huyendo del Dios que me había llamado a casa, transformándolo en un amigo a quien ofender. Su silencio fue más fuerte que cualquier reproche, un espejo que reflejaba mi orgullo y mi engaño. Temblé, no por la condenación, sino al darme cuenta de que su amor nunca había vacilado. Incluso cuando me di la vuelta, el aire cambió, cargándose con una nueva presencia. Apareció un ángel, sus alas brillaban como plata fundida y su rostro irradiaba paz, aunque estaba marcado por la urgencia. Ven, Janet, dijo, con una melodía que calmó mi alma temblorosa. Debes ver lo que hay más allá de este momento. Mi espíritu se estremeció, presintiendo la gravedad de lo que me aguardaba. Lo seguí, adentrándome en reinos que cambiarían mi corazón para siempre. Mientras avanzábamos, sentí el peso de la mirada de Jesús, un llamado al arrepentimiento que resonó en mi alma. La presencia del ángel me guió hacia adelante, un faro en lo desconocido, prometiendo verdades que me quebrarían y me reconstruirían. ¿Qué verdades estás evitando, esperando que se desvanezcan a la luz de tu propio razonamiento? Mi viaje apenas comenzaba y lo que estaba en juego era eterno. El ángel me condujo hacia arriba a través de una cascada de luz que parecía viva,
como si estuviera tejida con el mismo amor divino. Entramos al cielo, un reino tan impresionante que desafiaba las palabras terrenales. Los campos de hierba esmeralda brillaban, cada hoja se mecía con una brisa invisible que traía canciones de adoración, puras e interminables. El cielo resplandecía con colores desconocidos para los ojos humanos, zafiro, oro, amatista, cada tono vibraba de alegría, como si el aire mismo cantara la gloria de Dios. Las almas danzaban en una luz radiante, sus rostros brillaban de plenitud, sus corazones libres de toda herida terrenal. Se levantaron palacios, no de piedra, sino de fe y obediencia, cada uno único, resplandeciente de historias de redención, grabadas en luz divina. Fluían ríos de cristal, sus aguas cantaban alabanzas que calmaban todas las penas que alguna vez había conocido. Vi almas que una vez se habían alejado de Dios, ahora disfrutando de su presencia, su risa era un testimonio de su misericordia. Este es el hogar de aquellos que eligen mi verdad, dijo el ángel, con su voz cálida de esperanza y sus ojos reflejando la alegría eterna que nos rodeaba. Me quedé asombrado, mi alma anhelaba permanecer en ese lugar de perfecta paz. La belleza no era solo visual. Era una sensación, un conocimiento, una plenitud que hacía que todo placer terrenal pareciera vacío. ¿Podría ser este el destino para el cual fui creado? Pero el aire se volvió pesado, frío, sofocante. El rostro del ángel se tornó solemne mientras descendíamos por el vacío, y la luz se desvaneció en una oscuridad opresiva. Las puertas del infierno se alzaban ante mí, negras y dentadas, latiendo con una malicia que me desgarraba el alma. Gritos perforaban el silencio, no solo de dolor, sino de un arrepentimiento tan profundo que desgarraba la esencia de quienes estaban atrapados en su interior. El hedor a descomposición me ahogaba los pulmones, un recordatorio visceral de las muertes en las razas. Las almas se retorcían de tormento. Sus gritos, un coro inquietante de oportunidades perdidas. La voz del ángel atravesó la desesperación. Aquí es donde conduce la rebelión. Mira y entiende. Sus palabras no eran una condena, sino una advertencia, que me instaba a comprender el precio de alejarme de Dios. El contraste era marcado, la vida radiante del cielo contra la desesperación aplastante del infierno. Mi corazón se aceleró, lo que estaba en juego en mis decisiones quedó al descubierto. Pensé en los años que pasé buscando la libertad, solo para descubrir que era una mentira. ¿Qué camino recorres, aferrándote a placeres que prometen vida pero traen muerte? La mano del ángel se posó en mi hombro, guiándome hacia lo más profundo, donde me aguardaban verdades más aterradoras. Mientras el ángel me alejaba de la radiante gloria celestial, el aire se volvió denso y pesado, oprimiendo mi alma como una tormenta a punto de estallar. Pisamos un plano desolado, un páramo de tierra agrietada que se extendía infinitamente bajo un cielo que se tragaba la luz. El silencio se quebró con gritos, crudos y penetrantes, que surgían de las almas atadas a cruces crueles que se alzaban como árboles retorcidos. Estos eran los burladores, hombres y mujeres que se habían burlado del Evangelio, se habían reído de los creyentes y le habían dado la espalda a la cruz de Cristo. Los demonios rondaban entre ellos, con los ojos brillando con un deleite repugnante, como depredadores saboreando a su presa. Lanzaron lanzas y jabalinas, cada arma cortando carne que sangraba pero nunca sanaba. Los golpes eran deliberados, un eco cruel del propio rechazo de los burladores, como si su desdén por la verdad de Dios estuviera grabado en sus cuerpos. Cada grito era una súplica de misericordia, pero los demonios solo reían, sus voces un coro estridente de crueldad que me heló el alma. Me quedé paralizado al reconocer a un hombre de las bulliciosas calles de Nairobi. Su rostro me había sonado en los mercados, donde había insultado a gritos a los predicadores callejeros. Había maldecido sus palabras, se había burlado de mi fe infantil y había llamado necios a los creyentes. Ahora colgaba de una cruz que reflejaba la de Cristo, pero en lugar de ofrecer salvación, cargaba con su vergüenza. Una jabalina le atravesó el pecho y gritó, «Me equivoqué». Su voz se quebró, rugiendo de arrepentimiento, pero los demonios se acercaron, su risa ahogando sus súplicas.
El ángel estaba a mi lado, con rostro solemne, voz firme pero pesada. Rechazaron la cruz que podría haberlos salvado, dijo. Ahora cargan con su peso para siempre. Se me revolvió el estómago al ver el tormento de aquel hombre, una herida más profunda de lo que podía soportar. Sus ojos, desorbitados por el dolor, se clavaron en los míos, implorando una misericordia que no llegaba. Vi mi propio reflejo en su mirada, cada momento en que había dudado de la palabra de Dios, cada vez que había sonreído con sorna a la fe anticuada. Nunca me había burlado abiertamente de Dios, pero ¿acaso no había rechazado su verdad en mi corazón, adaptándola a mis deseos? El pensamiento me golpeó como una ola, arrastrándome a un mar de culpa. La llanura se extendía, cruz tras cruz, cada alma un testimonio del precio del orgullo. Vi a una mujer, con la voz ronca, gritando, que una vez había llamado a la Biblia un cuento de hadas. Una lanza la golpeó en el costado, y ella sollozó, no lo sabía. Sus palabras resonaron en el vacío. Sin respuesta. Otro hombre que se burlaba del sermón de un pastor se retorcía mientras los demonios atacaban sus manos, las que había levantado en desafío. La voz del ángel interrumpió mis pensamientos. Su risa fue su rebelión, dijo. Decidieron despreciar lo que podría haberlos liberado. ¿Alguna vez te has reído de la palabra de Dios, considerándola anticuada o absurda? La pregunta me quemaba la mente mientras permanecía allí, mientras los gritos se entrelazaban en un coro inquietante. Pensé en los amigos a quienes había influenciado con mis ideas progresistas, instándolos a descartar el Evangelio por irrelevante. ¿Acaso mis palabras los habían conducido a este destino? La posibilidad me afligía el corazón, un peso que no podía quitarme de encima. La escena me marcó el alma, una advertencia de que la verdad no puede ser burlada sin consecuencias. La mirada del ángel se cruzó con la mía, dulce pero firme, animándome a llevar esta lección a los vivos. Sentí un fuego ardiendo en mi interior, la determinación de proclamar la verdad de Dios sin importar el costo. Pero los horrores de la llanura persistían, cada grito era un recordatorio de lo que estaba en juego en la incredulidad. Al darnos la vuelta para irnos, la oscuridad se hizo más densa, los gritos se hicieron más fuertes, oprimiendo mi espíritu como una fuerza física. La presencia del ángel era mi único ancla, su luz atravesando la desesperación. Pensé en los que aún vivían, ciegos a la verdad que ahora veía con tanta claridad. ¿Qué verdades has desechado, creyendo saber más? Mi corazón latía con fuerza mientras nos adentrábamos más en el abismo, con el peso de la eternidad guiando mis pasos. La llanura de cruces se desvaneció tras nosotros, pero los gritos aún resonaban mientras el ángel me conducía a un rincón sombrío del abismo. El aire allí era más frío, más denso, como si la tristeza misma hubiera cobrado forma. En la penumbra, vi un alma atrapada en una jaula de hierro, con la mirada fija en un letrero brillante que decía tiempo. Estaba sentado solo, con el rostro desgarrado por la desesperación, una soledad tan profunda que parecía engullirlo por completo. La voz del ángel era baja, cargada de verdad. Se llevó vidas, dijo, no solo con armas, sino con palabras y hechos que destrozaron almas. Esta es su eternidad. Tiempo infinito. Sin libertad, sin esperanza. Las palabras me calaron hondo, cada una como una piedra en el corazón. El aislamiento del hombre era una prisión, no solo de hierro, sino de arrepentimiento, que lo encerraba en un momento eterno. Lo reconocí, un antiguo colega de Nairobi, un hombre cuya lengua afilada había quebrantado espíritus, cuyas acciones habían robado la esperanza a quienes lo rodeaban. Había menospreciado a sus compañeros de trabajo, difundido mentiras que arruinaron vidas y se había marchado sin pensarlo dos veces. Ahora su mirada se cruzó con la mía, y vi mi propio reflejo en su tormento. Cada palabra descuidada que había dicho, cada corazón que había herido con mi negligencia, pasó ante mí. El letrero brilló con más intensidad, su luz se burlaba de su soledad, un cruel recordatorio de que el tiempo en el infierno es una cadena inflexible. El asesinato no es solo físico, dijo el ángel, con la mirada penetrante en mi alma.
Es robar la vida a quienes Dios ama. Sus palabras me hirieron profundamente, obligándome a afrontar mi propia culpa. Pensé en las veces que juzgué a otros con dureza, con mis palabras cortando como cuchillos. Los chismes que difundí, las críticas que esgrimí, ¿no habían destrozado también los ánimos? ¿Había sido un asesino a los ojos de Dios, hiriendo las almas que él amaba? El hombre en la jaula extendió la mano, rozando los barrotes con los dedos, pero estos se mantuvieron firmes. No quise lastimarlos, susurró, con voz apenas audible. Pero el letrero palpitaba, su luz inquebrantable, y agachó la cabeza, derrotado. A su alrededor, otras jaulas titilaban en las sombras, cada una albergando un alma atrapada en su propio tiempo eterno. Una mujer, que había desesperado a un amigo con su traición, miraba fijamente, con los ojos hundidos. Otro hombre, cuya ira había dejado cicatrices en su familia, se aferraba a los barrotes, con sus sollozos perdidos en el vacío. ¿Qué palabras has pronunciado que hieren como armas, dejando cicatrices que solo Dios puede ver? La pregunta resonó en mi mente mientras permanecía allí, con el peso del castigo del hombre presionando mi pecho. Vi mi propia vida en su jaula. A cada instante, había elegido mi yo por encima del amor, el orgullo por encima de la bondad. La presencia del ángel era firme, pero su silencio me impulsaba a mirar más a fondo, a ver las consecuencias de mis acciones. La escena era un espejo que reflejaba el coste eterno de cada decisión. Sentí un temblor en el alma, una llamada a examinar mi corazón antes de que fuera demasiado tarde. La mano del ángel me guió hacia adelante, el aire se hacía cada vez más fétido, los gritos de los condenados se hacían más fuertes. Mi corazón temblaba a medida que avanzábamos más, cada paso revelando con mayor claridad la verdad de la eternidad. Al dejar atrás las jaulas, el letrero brillante permaneció en mi mente, una advertencia de que el tiempo puede ser una prisión para quienes roban la vida. Pensé en aquellos a quienes había lastimado, preguntándome si mis palabras los habían empujado a la desesperación. La luz del ángel atravesó la oscuridad, un faro que me impulsa a llevar esta verdad de vuelta. ¿Has considerado el peso de tus palabras? Las vidas que moldean o destruyen. Las jaulas sombrías se desvanecieron a medida que el ángel me guiaba hacia las profundidades. El aire se volvió sierra con un hedor que me arañó la garganta. Llegamos a un lago repugnante, su superficie estaba llena de aguas residuales que burbujeaban y silbaban, una mezcla tóxica de descomposición. Las almas estaban de pie en un bote destartalado, con el rostro iluminado por una falsa esperanza, como si esperaran un viaje tranquilo. Pero el agua se agitó, una masa de suciedad arremolinada, y el bote se quebró, hundiéndolos en el lodo. Se agitaron, jadeando en busca de aire. Pero las aguas residuales les inundaron la boca, los ojos, el alma, arrastrándolos a un ciclo interminable de tormento. Los gritos eran guturales, ahogados por la desesperación, mientras arañaban la superficie solo para hundirse de nuevo. El olor era tan real que me quemó el alma, un ataque rancio que me provocó náuseas. Estos eran los que contaminaban sus cuerpos con pornografía, buscando el placer de lo que Dios había declarado sagrado. La voz del ángel atravesó el horror, clara e inflexible. Eligieron el vicio por encima de la pureza, profanando mi templo, dijo. Esta es su eternidad, hundirse en la inmundicia que abrazaron. Sus palabras impactaron como un martillo, destrozando las mentiras que alguna vez creí sobre emociones inofensivas. El lago no era un simple castigo. Era un reflejo de la corrupción que habían invitado a sus vidas. Vi rostros conocidos, amigos de la universidad, clientes de mi centro de terapia que se habían reído de las advertencias sobre la lujuria. Una mujer, que antes asistía a mis charlas, se revolvía en las aguas residuales, sus gritos me desgarraban el corazón. No lo sabía, gritó, con la voz devorada por la inmundicia. Recordé su risa, su insistencia en que la pornografía era libertad, no pecado. Ahora su desesperación resonaba en la oscuridad, un inquietante recordatorio de su decisión. Mi alma temblaba al recordar mis propias noches perdidas en esos vídeos.
cada clic justificaba una exploración, cada momento me alejaba más de Dios. Había estado en ese barco, ciego a la inmundicia en la que me adentraba. La mirada del ángel se cruzó con la mía, penetrante y directa. «¿Estabas entre ellos, Janet?», dijo. «¿Avisarás a los demás antes de que se hundan?». Su pregunta fue un desafío, un llamado a romper el silencio que había guardado por tanto tiempo. El lago se extendía interminablemente, un mar de sufrimiento donde las almas se ahogaban en su vergüenza. Vi a un joven, amigo de mis círculos progresistas, ahogándose al hundirse, con los ojos abiertos por el arrepentimiento. Se jactaba de su vida liberada, pero ahora libraba una batalla perdida contra la inmundicia. Otra alma, una colega que había compartido enlaces explícitos, gritó mientras las aguas residuales le quemaban la piel, sus gritos se mezclaban con los de los demás en un coro de angustia. «¿Qué pantallas miras, creyendo que son inofensivas?». La pregunta latía en mi mente, cada grito, una advertencia de que el placer puede ser una trampa. Pensé en las horas que había pasado buscando emociones fuertes, ignorando la voz silenciosa que me llamaba. El hedor del lago se me pegaba, un recordatorio visceral de la profanación que había abrazado, un pecado que disfrace de libertad. El tormento era implacable, cada alma atrapada en un ciclo eterno de asfixia. Su vergüenza se repetía sin fin. Lloré no solo por ellos, sino por la parte de mí que había bailado con este pecado, ciega a su precio. La mano del ángel se posó en mi hombro, guiándome, pero los gritos de los que se ahogaban seguían, una súplica para que dijera la verdad a los que aún vivían. A medida que avanzábamos, los horrores del lago persistían, un fuego en mi alma, que me impulsaba a advertir a los demás. La luz del ángel atravesó la oscuridad, un faro en el abismo, pero el peso de lo que había visto me oprimía. Mi corazón ardía con el propósito de salvar a otros de este destino, de llamarlos de vuelta antes de que también se hundieran en la inmundicia. ¿Has considerado que hay más allá del placer que persigues? La eternidad que podría costar. El hedor del vil lago se desvaneció a medida que el ángel me conducía a las profundidades del abismo, donde la oscuridad se hizo tan densa que parecía latir con desesperación. Mi corazón latía con fuerza, cada paso más pesado que el anterior. Al acercarnos a un nuevo reino de tormento, suspendido en una oscuridad sofocante, jaulas de hierro colgaban como faroles en el vacío, cada una conteniendo un alma enfrentada a otra a través de un abismo de arrepentimiento. Eran parejas que habían vivido en relaciones del mismo sexo, convencidas de que su amor era verdadero, de que sus identidades eran una expresión sagrada de sí mismas. Demonios se deslizaban entre las sombras, con formas grotescas, extremidades retorcidas y ojos que ardían con burla. Aferraban botellas rotas y cuchillos afilados, con movimientos lentos y deliberados, saboreando el dolor que infligían. En lo que parecía un eterno día de salida del armario, las almas se vieron obligadas a confrontar a los espíritus que habían retorcido sus deseos. Cada objeto afilado les desgarraba el cuerpo con una precisión agonizante. Los gritos eran crudos, un coro de angustia que resonaba en el vacío. Cada llanto, una súplica de liberación que nunca llegaría. Reconocí a un hombre al que había aconsejado en Nairobi y que había vivido con orgullo como mujer. Su voz, antes vibrante de confianza, ahora gritaba mientras un demonio se acercaba, un siseo cruel. «¿Pensabas que eras tú?». La verdad me golpeó como un cuchillo. Sus sentimientos habían sido reales, pero eran fruto del engaño, orquestados por espíritus que se alimentaban de su rebelión. El ángel estaba a mi lado, con el rostro cargado de dolor, su voz suave pero penetrante. «Prefirieron la pasión a mi diseño», dijo. «Guiados por espíritus que mintieron. Ahora ven la verdad, pero es demasiado tarde». Sentí una opresión en el pecho al recordar mis propias palabras, dichas con tanta seguridad, defendiendo su amor como sagrado. Había estado ante multitudes, predicando la aceptación en lugar del arrepentimiento, instando a otros a aceptar sus deseos sin cuestionarlos. Ahora me veía en esas jaulas, con el corazón roto por las almas que había alentado a seguir este camino. Los ojos del hombre se encontraron con los míos,
desgarrados por el dolor, y sentí su tormento como si fuera el mío. Sus gritos se mezclaban con mi culpa, cada uno era un recordatorio de las vidas que había influenciado hacia la destrucción. La risa del demonio llenó el aire, un sonido chirriante que se burlaba tanto de las almas como de mi ignorancia pasada. Vi otra alma, una mujer de mi centro de terapia, con el rostro desencajado mientras un demonio la apuñalaba con una botella rota. Había acudido a mí en busca de guía, y le dije que siguiera su corazón. Ahora su corazón estaba al descubierto, expuesto como una mentira que le habían inculcado. El peso de mi papel en su destino me aplastaba, una carga de la que no podía escapar. ¿Qué amor defiendes que desafía el designio eterno de Dios? La pregunta me quemaba la mente mientras observaba cómo se desplegaba el tormento. Las jaulas se mecían en la oscuridad, cada alma atrapada en un ciclo de dolor y revelación, obligada a enfrentar el engaño que había definido sus vidas. Vi a un joven, un amigo de la universidad que había celebrado su identidad con orgullo. Ahora lloraba mientras un demonio revelaba el espíritu que le había susurrado mentiras, su cuchillo clavándole la carne mientras gritaba pidiendo perdón. Otra alma, una colega que había defendido ideales progresistas, arañaba su jaula, sus gritos perdidos en el vacío. Lloré, no solo por ellos, sino por mi propia complicidad. Había sido la voz de sus decisiones, una guía que los alejaba de la verdad de Dios. La presencia del ángel era mi único consuelo. Su mirada me instaba a llevar esta advertencia a los vivos. Me dolía el alma al darme cuenta de que había sido parte de su engaño, una comprensión que avivó en mí la llama de decir la verdad sin importar el costo. Al alejarnos, el peso de su arrepentimiento me aferraba, una llamada a la acción que no podía ignorar. La oscuridad se profundizó, pero la luz del ángel me atravesó, guiándome hacia la siguiente verdad. Los gritos se desvanecieron, pero su eco persistió, un inquietante recordatorio de las mentiras que había difundido. ¿Alguna vez has defendido una causa que parecía correcta, pero que desvió a otros? Mi corazón tembló mientras avanzábamos hacia el abismo, revelando más de la justicia de Dios a cada paso. Los ecos de las jaulas chillonas se desvanecieron tras nosotros, pero su dolor se aferró a mí como una sombra que no podía quitarme de encima. El ángel no dijo nada mientras entrábamos en otro reino. Este más caliente, más pesado, casi sofocante. Un calor abrasador latía en el aire, no como llamas lamiendo la piel, sino como un juicio envolviendo los huesos. Ante nosotros se extendía una caverna que brillaba al rojo vivo como hierro fundido, cuyas paredes rebosaban de rostros cambiantes, rostros de quienes una vez estuvieron en púlpitos, aulas, consultorios, hablando en nombre de Dios. El aire mismo vibraba de dolor y furia. Las almas permanecían encadenadas en filas, con cruces invertidas que ardían contra sus pechos, marcándolas con la mayor traición, tergiversar la palabra de Dios para obtener consuelo, aplausos o aprobación personal. Comprendí de inmediato que este lugar estaba reservado para los falsos maestros y sus simpatizantes, aquellos que no solo caían en pecado, sino que inducían a otros a él, todo mientras invocaban el nombre de la gracia. Sus bocas se movían lenta y dolorosamente, recitando versículos de las Escrituras, versículos que antes citaban con orgullo, pero ahora distorsionados por las mentiras que habían construido a su alrededor. Y a medida que cada sílaba salía de sus labios, se convertía en llamas, abrasándoles la lengua y la garganta. Sus propias voces se convertían en armas de tormento. Cada palabra que habían retorcido ahora los desgarraba a cambio. No había alivio, solo la lectura de las Escrituras para juzgarlos, no para consolarlos. Entonces vi algo que me destrozó, mi propio rostro entre ellos. Era una visión de mí misma, la mujer que una vez fui, que se mantenía firme ante la multitud, diciéndoles que Dios te acepta tal como eres, que el arrepentimiento es una vieja teología, que el amor lo vence todo, incluso la verdad. Había hablado con suavidad, compasión, incluso elocuencia. Había usado la Biblia no para condenar, sino para justificar. Y ahora, en este lugar, cada palabra que alguna vez pronuncié volvía a mí no como un aplauso, sino como una espada. El ángel se volvió hacia mí,
con una mirada feroz de dolor y justicia. Poniste mi verdad patas arriba, Janet, dijo, con la voz temblorosa por el dolor del cielo. Usaste mi nombre para afirmar lo que nunca aprobé, y las almas siguieron tu voz en lugar de la mía. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de calor, sino del profundo e innegable peso de la culpa. Recordé cómo aclamaba a pastores que decían que no había infierno. Cómo compartía vídeos que decían, Jesús nos ama demasiado como para juzgarnos. Recordé las sesiones de consejería donde les decía a las almas dolidas que confiaran en sus corazones, sin jamás señalarles la santidad de Dios. Y ahora los veía, a esas mismas personas, ardiendo a mi lado. A mi derecha se encontraba un hombre al que una vez admiré profundamente, un orador que llenaba estadios por toda África con su voz potente y su presencia magnética. Solía predicar que la obediencia era legalismo, que la ley había muerto y que la libertad consistía en hacer lo que te hiciera sentir en paz. Ahora permanecía temblando, recitando Romanos 1 con labios agrietados y sangrantes, el mismo pasaje que antes se saltaba en los sermones públicos. Su cruz invertida latía de un rojo intenso, ardiendo aún más con cada falsedad que había justificado. También reconocí a una mujer, mi mentora de la universidad. Ella moldeó mi pensamiento, me dijo que el contexto lo es todo y que la verdad evoluciona con la cultura. Una vez subió al escenario afirmando las uniones entre personas del mismo sexo en el nombre de Jesús. Ahora se aferraba a sus cadenas, sollozando mientras leía el Levítico en voz alta, las mismas palabras que una vez le habían hecho reír. Su llanto era ronco y desesperado. Nuestras miradas se cruzaron, y aunque no hablamos, oí gritar su espíritu. Lo sabíamos, y aún así los guiamos. Por toda la caverna, estos falsos pastores y simpatizantes leían la palabra como prisioneros obligados a relatar sus crímenes. Algunos leían a Isaías, otros las cartas de Pablo. Algunos sollozaban, otros gemían. Todos eran consumidos por un solo tormento. Habían convertido la gracia en un arma, usándola para excusar el pecado, y así habían entregado rebaños enteros a la destrucción. El ángel susurró, aunque su voz resonó en mi corazón, no solo pecaron. Redefinieron el pecado. Llevaron mi nombre y convirtieron mi casa en un mercado de transigencia. Ahora sus palabras son grilletes eternos. Una comprensión aplastante me atrapó. Cada mensaje progresista que había compartido había sembrado semillas. Creía que estaba siendo amable, relevante. Pero en realidad, había sembrado rebelión envuelta en dulzura. La gente confiaba en mí. Me repetían. Algunos incluso me agradecieron. Y ahora no sabía dónde habían ido a parar esas almas. ¿Había allanado el camino que conducía a esta misma caverna? Luego vino una capa más profunda de tormento. Algunas almas aquí no eran predicadores. Eran animadores del engaño, aquellos que aplaudían las mentiras, compartían los vídeos y asentían en silencio cuando la verdad se diluía. Una joven, de no más de 25 años, gritó mientras sus propias palabras resonaban en el aire, me encanta lo inclusivo que es ese pastor. Por fin, alguien que lo entiende. Ese único comentario, repetido, republicado y elogiado, contribuyó a difundir la mentira. Ahora, sus arrepentimientos resonaban más fuerte que sus gritos. El aire se calentó al oír una nueva voz, mía. La grabación de uno de mis viejos vídeos se reproducía en el centro de la caverna, no tienes que cambiar quién eres. Dios te creó así. El amor es suficiente. Cada frase era como un látigo que me golpeaba el alma. Me desplomé, sollozando, mientras el ángel se arrodillaba a mi lado. Te has salvado por algo, Janet, dijo con dulzura. Pero no olvides este lugar. Di la verdad ahora y siempre, cueste lo que cueste. El calor apremiaba al girar para marcharnos. Los gritos de los condenados se desvanecieron en las paredes fundidas, pero su mensaje quedó grabado para siempre en mi memoria. Las cruces invertidas brillaban como cicatrices en las almas que las portaban. Al salir de la caverna,
Sentí todo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, no como una condena, sino como un encargo sagrado. Se me había dado una segunda oportunidad. Pero muchos de quienes confiaron en mis palabras nunca la consiguieron. ¿Alguna vez has dicho palabras que parecían compasivas, pero contradecían la verdad de Dios? ¿Has aceptado lo que era popular, por miedo a ofender? El costo de la falsa enseñanza no es el rechazo en la tierra. Es el tormento en la eternidad. Mi alma ardía con una nueva misión mientras el ángel me guiaba hacia adelante, nunca más distorsionar la verdad para consuelo y advertir a los demás antes de que fuera demasiado tarde. El calor abrasador de la caverna anterior apenas había empezado a disiparse cuando el ángel me hizo señas para que avanzara una vez más. Mis pies se movían vacilantes, cada paso agobiado por los gritos de los falsos maestros que habían quedado atrás. Entramos en un nuevo reino, no tan abiertamente ardiente, pero denso con una atmósfera sofocante que se sentía igual de condenatoria. El cielo no era negro, sino de un gris apagado, como las cenizas que quedaron después de que algo sagrado se quemara hasta la ruina. Un extraño silencio se cernía sobre el lugar, perforado solo por el sonido de una melodía suave, casi inocente, que reconocí inmediatamente: Jesús ama a los niños pequeños, a todos los niños del mundo. Al principio, la dulzura de la canción me desconcertó. Resonaba en el aire como una canción de cuna, pero en el fondo se percibía una sensación de que algo andaba terriblemente mal. Entonces lo vi. Un hombre se sentaba orgulloso en un Mercedes-Benz negro azabache pulido, con el cromo brillando de forma antinatural bajo el cielo ceniciento. Vestía un traje de diseñador, anillos relucían en sus dedos, gafas de sol se posaban con seguridad en su rostro, pero su expresión era una mezcla grotesca de arrogancia y fatalidad inminente. Sus nudillos temblaban mientras agarraba el volante, y mientras giraba la llave en el encendido, el himno continuaba tocando su alegre coro, ahora sonando como una burla cruel. La voz del ángel rompió el silencio. Este es el hombre que dirigía un orfanato en Nairobi, dijo. Le confiaron mis pequeños, pero veía su dolor como una ganancia. Me quedé horrorizado cuando el coche estalló repentinamente en llamas, una explosión de fuego sobrenatural que lo envolvió en un instante. El hombre gritó, un grito de puro terror mientras el infierno lo engullía por completo. Su piel se ennegreció y luego se desintegró en cenizas, con la boca congelada en agonía mientras se derretía. El lujoso auto se retorció hasta convertirse en una tumba fundida, y justo cuando el fuego debería haberlo liquidado, su cuerpo reapareció completo, sentado en el mismo auto, listo para que el tormento comenzara de nuevo. El ciclo se repetía una y otra vez. Cada vez que giraba la llave, el himno infantil se reiniciaba como una caja de música poseída a la que la justicia misma daba cuerda. Rojo y amarillo, negro y blanco, las palabras resonaron mientras el fuego se encendía. Su grito se sincronizó con la canción, convirtiendo un mensaje de amor en un canto fúnebre de juicio. Lo vi arder 5 veces antes de tener que apartar la mirada. ¿Lo conocía? Había sido célebre entre la élite cristiana de filántropos de Nairobi, orador en eventos benéficos de alto perfil, con un rostro que a menudo se veía sosteniendo niños demacrados para la cámara. Recordé su sonrisa en las recaudaciones de fondos, sus sermones refinados sobre servir a los más desfavorecidos, mientras millones ingresaban en sus cuentas en el extranjero. Y, sin embargo, nunca lo cuestioné. Aplaudí su trabajo e incluso republicé sus entrevistas. Ahora sus ojos se encontraron con los míos, no en reconocimiento, sino en una súplica silenciosa y desesperada, una súplica de misericordia que este lugar ya no ofrecía. Él vivía en abundancia mientras mis hijos carecían de pan, dijo el ángel, con un tono de tristeza más profundo. Pronunció mi nombre, pero su corazón servía a Mahón. Detrás de él, empecé a ver a otros, más coches, más llamas, más almas atrapadas en este círculo vicioso. Una mujer estaba sentada en una camioneta de lujo, apretando con fuerza un fajo de sobres de donaciones para la iglesia. Otro hombre, de pie en un podio, repartía 8 paquetes etiquetados para los necesitados, mientras que a escondidas se quedaba con lo mejor para sí mismo.
Ellos también ardieron, reaparecieron y volvieron a arder, atrapados en un juicio hecho a medida de la codicia que habían enmascarado en la caridad. Sentí una opresión en el pecho, no solo por ellos, sino por mí. Recordé momentos de mi vida, momentos de pequeñas concesiones, momentos en los que me guardé las bendiciones de Dios para mí, convenciéndome de que lo merecía o de que alguien más me ayudaría. Pensé en los regalos que había recibido, la influencia, la voz, la plataforma y con qué frecuencia los había usado para validación en lugar de para servicio. Aunque no había robado como ellos, había justificado mi propia comodidad mientras otros a mi alrededor sufrían. Y aquí, en este lugar, ya no podía fingir ignorancia. El ángel se volvió hacia mí de nuevo. La codicia no se mide solo por lo que tomas, sino por lo que retienes. Ignorar un llanto al que podrías responder es robarme mi misericordia. Las palabras me impactaron como un trueno en los huesos. De repente, la música del coche se volvió más fuerte, más retorcida, su melodía, antes tierna, ahora se distorsionaba, se volvía burlona y demoníaca. La letra ya no traía paz, sino que la atravesaba como lanzas. Era preciosa a sus ojos, resonaba en el aire, cada sílaba condenatoria. Las llamas danzaban más altas, brillando con más intensidad, como si la propia canción alimentara su fuego. Intenté hablar, protestar, suplicar por aquel hombre. Pero no pude porque ahora entendía que la justicia no era crueldad. Era el reflejo de cada decisión tomada ante la gracia de Dios. Este hombre y tantos otros habían tocado cosas santas, la provisión de Dios, a los pequeños de Dios, y los habían profanado en nombre del ministerio. No una vez, sino repetidamente, sin remordimientos. La mano del ángel se posó en mi espalda, guiándome con dulzura. Pero seguía mirando por encima del hombro, incapaz de olvidar la imagen, las llamas, los coches, el himno que se repetía, los ojos de un hombre que una vez sonrió a los donantes pero nunca lloró por los niños. ¿Alguna vez has tomado lo que estaba destinado a los propósitos de Dios y lo has usado para tu propio beneficio?, preguntó el ángel, con su voz ahora tranquila, como si me hablara a lo más profundo. ¿Alguna vez has llamado al egoísmo mayordomía? No pude responder. Sentía un gran pesar. Caminamos por el valle de la codicia abrasadora, pasando junto a una alma tras otra, cuyo castigo reflejaba el mismo tema, traición disfrazada de benevolencia. Vi a un hombre contando monedas dentro de una oficina de la iglesia en llamas, a una mujer haciendo pedidos de comida que nunca entregó. Todos habían cambiado la confianza divina por un lujo fugaz. Al acercarnos al límite de este reino, con el sonido del metal quemándose y las libaciones retorcidas aún a nuestras espaldas, supe que este recuerdo jamás se desvanecería. Se había convertido en parte de mí, una marca en mi conciencia, un llamado a vivir de otra manera, a dar sin llevar la cuenta, a amar sin esperar nada a cambio, a administrar sin robar. Porque un día lo que hacemos en secreto gritará en la eternidad. Jesús apareció de nuevo, su voz como un trueno y un susurro: el infierno es para el diablo y sus ángeles, no para ti. Pero si eliges su camino, compartirás su destino. Sus palabras me quemaron el alma, un llamado al arrepentimiento y al propósito. Vi el efecto dominó de mi vida, las almas que había descarriado, pero también las que aún podía salvar. Desperté en el hospital, con los monitores gritando, las enfermeras gritando. Estaba viva, pero no era la misma. Las lágrimas corrían por mis ojos al darme cuenta de que Dios me había dado una segunda oportunidad, no para vivir como antes, sino para advertir a otros. Cerré mi centro, renuncié a mis falsas creencias y comencé a predicar la santa verdad de Dios. Mis amigos me abandonaron. Los medios se burlaron de mí. Pero cada burla valió la pena si salvaba un alma. Ahora viajo por Kenia compartiendo este testimonio, implorando a la gente que se aleje del pecado. ¿Me escucharás antes de que sea demasiado tarde? Mi vida ya no me pertenece y es un faro que guía a otros a casa. El mundo se está hundiendo en el engaño. Más del 25% de las personas lidian con la confusión sexual, a menudo provocada por las mentiras de la pornografía.
En Estados Unidos, el 91% de los hombres y el 60% de las mujeres admiten verla, lo que abre las puertas a la influencia demoníaca. He oído hablar de espíritus que entran a través de pantallas, distorsionan los deseos y esclavizan las almas. Un pastor me contó una vez que un niño quedó poseído tras ver una película sensual, su corazón se apartó del designio de Dios. Estos no son solo hábitos, sino trampas espirituales. ¿Qué dejas entrar a tu corazón a través de tus ojos? El enemigo usa los medios para cegarnos, pero la verdad de Dios puede liberarnos si así lo elegimos. Morí para aprender por qué debí vivir, la verdad de Dios, no la mía. El amor sin su designio es un camino a la destrucción, pero su misericordia espera a quienes se arrepienten. ¿Qué elegirás? ¿Placer temporal o vida eterna? No esperes a que la muerte te muestre la verdad. Acompáñanos la próxima vez para otra historia que podría cambiar tu eternidad. Padre Celestial, imploramos tu misericordia por cada alma que escucha esto. Perdona nuestros pecados, la pornografía, la inmoralidad sexual, el rechazo de tu cruz. Que tu Espíritu Santo rompa cadenas, convenza nuestros corazones y nos acerque a tu verdad. Sálvanos del tormento eterno, pues no deseas que nadie perezca. En el nombre de Jesús, amén. Suscríbete, comenta y mantengámonos unidos en la fe. La próxima historia podría ser la que te cambie para siempre. La homosexualidad es un pecado grave que se menciona muchas veces en la Biblia. Pero aún hay innumerables personas, incluso en la Iglesia, que siguen preguntándose, si Dios es amor, ¿por qué sus almas están separadas de Él? Si ser fiel a uno mismo es un pecado, ¿dónde está la verdad? Si alguna vez has tenido esos pensamientos, escucha esta historia. Este es el impactante testimonio de un millonario gay que murió repentinamente de un paro cardíaco y resucitó con una verdad inesperada. Lo que presenció en el más allá fue el destino de las almas LGBTQ y en el infierno. Si eres católico, por favor, no te enojes. Si eres creyente, por favor, no te alejes porque necesitas saber la verdad. Esta no es una historia de condenación, sino una llamada de atención directa del cielo. Quédate hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar puede conmover tu alma, pero también podría salvarla. Antes de comenzar, por favor, deje su nombre y la ciudad donde vive. Queremos orar por usted, invocar su nombre ante el Señor Dios y permanecer unidos en la fe. Si esta historia le conmueve, le invitamos a unirse a la obra sagrada que Dios está realizando a través del canal Historias Bíblicas Eternas. Al hacer clic en el botón Super Thanks, el icono del corazón, debajo del vídeo, estás haciendo una donación económica para confirmar que has recibido la advertencia de Dios. Esto también nos ayuda a seguir difundiendo luz y verdad a miles de personas. Te agradecemos y creemos que Dios lo recordará. Él te lo devolverá multiplicado a tu corazón. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo hoy para que podamos seguir compartiendo el amor y la luz de Dios en todas partes. Ahora escucha atentamente su testimonio. Viviendo en un lujoso apartamento en el corazón de Sydney, yo, James Harley, de 53 años, sentía que lo había logrado todo. Era banquero de inversión senior en Goldman Sachs y tenía una oficina en una esquina con vistas al puerto de Sydney. Mi pareja, Ethan, y yo llevábamos 8 años juntos, organizando cenas suntuosas y viajando a destinos exóticos. Nuestro último proyecto de renovación consistía en convertir la planta superior en una sala de entretenimiento multimedia. Esa mañana empezó como cualquier otra. Me apresuré a tomar el tren al trabajo, abriéndome paso entre la multitud matutina con mi habitual café flat white grande en la mano. Los árboles de llama estaban en plena floración a lo largo de la avenida MC Quarry, y recuerdo haber pensado en lo vibrantes que se veían bajo el cielo primaveral. Últimamente no me sentía bien, tenía dolor de pecho y dificultad para respirar. El médico me advirtió sobre la hipertensión, pero le quité importancia, pensando que era solo estrés por la última fusión. Ethan insistía en que bajara el ritmo, que me cuidara mejor, pero estaba demasiado ocupada buscando ascensos y la próxima gran cuenta.
Mi madre, una católica devota, había estado rezando por mi salvación desde que me declaré gay en la universidad. Manteníamos una relación tensa, y solo intercambiábamos llamadas educadas durante las fiestas. Me enviaba libros religiosos que nunca abría, dejándolos acumular polvo en el cajón de mi escritorio. El acuerdo de fusión me absorbió por completo. Estábamos adquiriendo una startup tecnológica en Melbourne, y las negociaciones fueron intensas. Esa mañana, tuve 3 teleconferencias consecutivas antes del mediodía. Mi asistente, Sophie, no dejaba de traerme café y pastillas para la ansiedad. La presión aumentaba, pero yo lo disfrutaba. A la hora del almuerzo, Ethan llamó. Discutimos porque me perdía otra vez nuestro viaje planeado de fin de semana a Byron Bay. El trabajo es la prioridad, espeté, arrepintiéndome al instante. Pero antes de que pudiera disculparme, recibí otra llamada. Te lo compensaré, prometí, y colgué. Al caer la tarde, el dolor en el pecho había empeorado. Me aflojé la corbata y tomé otra pastilla. La oficina estaba insoportablemente calurosa, incluso con el aire acondicionado a tope. Mi reloj inteligente marcaba una frecuencia cardíaca de 120, anormalmente alta incluso para mi nivel de estrés habitual. Sophie notó mi palidez y sugirió llamar a un médico, pero la ignoré. La última llamada del día fue con Singapur. Al levantarme para recoger los materiales de la presentación, la sala empezó a dar vueltas. El horizonte del puerto de Sídney, al otro lado de mi ventana, se desdibujó en una franja de color. Sentía el brazo izquierdo pesado y entumecido. El dolor en el pecho explotó como una bomba. Oí a Sophie gritar mientras me desplomaba. Mi traje a medida se arrugó contra el frío suelo de granito. Había papeles esparcidos por todas partes. Lo último que recuerdo fue el techo a punto de desplomarse sobre mí y pensar en cómo me había perdido el almuerzo con mi hermana el domingo anterior. Pero esto no fue solo un infarto. Lo que sucedió después destrozó todas mis creencias sobre la vida, la muerte y la eternidad. El informe médico posterior indicó que mi corazón dejó de latir durante 7 minutos y 43 segundos. Los médicos lo llamaron un infarto de miocardio, obstrucción completa de la arteria descendente anterior izquierda. Dijeron que estaba clínicamente muerto, pero en esos 7 minutos, estuve más vivo que en cualquiera de mis 53 años en la Tierra. Nunca imaginé que la muerte pudiera llegar tan silenciosamente. En un momento estaba en mi escritorio discutiendo números y plazos, y al siguiente estaba en el suelo inconsciente. Un dolor agudo y aplastante en el pecho me sacó de mi mundo y me adentró en otro. Pero lo que vino después no fue oscuridad. Fue consciencia, extraña y expansiva. Flotaba sobre mi propio cuerpo, desprendido del dolor, observando una escena que me parecía familiar pero distante. Sophie estaba de rodillas a mi lado, gritando mi nombre mientras los paramédicos invadían la oficina. Trabajaron con rapidez, abriéndole la camisa y conmocionándome el corazón. Pero yo ya no estaba allí. Me quedé flotando justo encima, tranquila, incluso curiosa, como si estuviera viendo cómo se desmoronaba la vida de una desconocida. Curiosamente, no sentía miedo. El peso del estrés, las reuniones y los plazos se había desvanecido, y en su lugar reinaba una quietud que se extendía hasta la eternidad. Entonces algo cambió. Empecé a ascender o a ser arrastrado a través de capas invisibles de existencia, no a través de un túnel de luz, como muchos describen, sino a través de algo mucho más rico y difícil de explicar. Colores que nunca antes había visto se arremolinaban a mi alrededor, colores vivos que parecían una mezcla de pensamiento y emoción. El tiempo se desvaneció. Ya no estaba atado a la cronología. Pasado, presente y futuro se fundieron en una poderosa corriente. No solo recordaba momentos. Los revivía simultáneamente, desde mi perspectiva y desde la de quienes me rodeaban. Sentí el dolor de mi madre cuando le dije que ya no creía. Sentí la soledad de Ethan cuando elegí otra noche en la oficina en lugar de cenar con él.
Sentí la silenciosa desesperación de los compañeros a quienes ignoré, el dolor de los becarios que despedí. Pero también vi destellos de gracia. Momentos que había olvidado. Una noche fría en Sydney cuando le di mi abrigo a un hombre sin hogar y me quedé con él hasta que llegó la ayuda. La vez que defendí a un colega que estaba siendo menospreciado, incluso cuando me enfrenté a mi jefe. Estos pequeños actos brillaron como estrellas en el mar de mis fracasos, no los borraron, sino que me recordaron que no estaba del todo perdido. Todo se revelaba, no con condenación, sino con claridad. No había mentiras ni excusas, solo verdad. Empecé a comprender que esto no era el juicio de un Dios severo. Era la verdad revelada por el amor mismo. Y en ese momento, supe que lo que llevamos a la eternidad no son nuestros títulos ni nuestros logros, sino el peso de nuestras decisiones, la forma en que hemos amado, la forma en que hemos sufrido, la forma en que nos hemos acercado a la verdad o nos hemos alejado de ella. Y de alguna manera, incluso en medio de toda esa exposición, me sentí amada, amada total, inmerecida, abrumadoramente. Entonces apareció, no en forma física al principio, sino con una presencia tan poderosa que desafiaba toda descripción. Irradiaba un amor puro, pero no del tipo suave y vago del que hablamos en la tierra. Era un amor que ardía como el fuego, penetrando cada capa de defensa que había construido a mi alrededor. Supe al instante que era Jesús, aunque no se parecía en nada a las pinturas. Su presencia era a la vez aterradora y cautivadora. La autoridad de su reino emanaba de él como olas. Sin embargo, sus ojos transmitían una ternura que me hacía llorar. Todo argumento contra la fe, toda objeción intelectual que tenía a la religión, se disolvió en su presencia. Me mostró innumerables almas que se encaminaban hacia destinos diferentes. Vi a conocidos que habían fallecido. Algunos avanzaban hacia una gloria indescriptible, mientras que otros se enfrentaban a una oscuridad más aterradora que cualquier pesadilla. Reconocí rostros, amigos de la comunidad gay que habían fallecido, ahora atrapados en esa terrible oscuridad. Esta es la consecuencia del libre albedrío, explicó, aunque no usó palabras. Cada alma elige su camino. Comprendí que no se trataba de un castigo, sino de la armonía con la realidad suprema. Así como un árbol no puede crecer sin la luz del sol, el alma no puede florecer cuando elige separarse del Creador. Me mostró mi propio camino en la vida, como cada decisión me había alejado de mi verdadero propósito. Mi orientación sexual no era mi esencia, sino el resultado de heridas y decisiones. Me vi a mí misma de niña, las sutiles influencias que moldearon mi identidad, las formas en que poco a poco construí muros contra la verdad. La parte más profunda de la experiencia fue cuando Jesús me llevó a través de lo que parecían ser diferentes dimensiones de la realidad. Vi el reino espiritual existiendo en paralelo a nuestro mundo físico. Los ángeles y los demonios eran tan reales como los edificios y los árboles, e influían constantemente en las decisiones humanas mediante pensamientos y sugerencias. El amor que llaman amor en la tierra a menudo es solo una sombra. Él transmitió: el amor verdadero debe estar en armonía con la verdad eterna. Comprendí que mi relación con Ethan, aunque parecía amor, en realidad nos impedía a ambos experimentar el diseño perfecto de Dios. Me mostró el matrimonio como debía ser, una unión sagrada entre un hombre y una mujer, que reflejaba una realidad espiritual más profunda. Vi cómo el enemigo había distorsionado este diseño, llevando a muchos, incluyéndome a mí, por caminos que parecían correctos, pero que conducían a la muerte espiritual. Lo más impactante fue ver cómo mi vida había influido en otros, jóvenes que me admiraban como un profesional gay exitoso, animándolos sin saberlo a adoptar un estilo de vida que los alejaba de Dios. El efecto dominó de mis decisiones se extendió mucho más allá de mi propia vida. Pero no se trataba de condenación. Cada revelación estaba envuelta en un amor intenso. Me sentí más aceptado y valorado que en cualquier relación terrenal. Este era el amor que había estado buscando en los lugares equivocados. En la presencia de Jesús, una cálida luz envolvió mi alma, reconfortante y a la vez penetrante. Sus ojos,
como llamas eternas, penetraron cada rincón de mi corazón. No hubo juicio, solo amor ardiente y dolor. James habló sin palabras. Quiero que entiendas por qué el camino que has elegido, y quienes lo siguen, se aleja de mi diseño para la humanidad. Me elevó a lo que parecían capas de tiempo y espacio. Me mostró civilizaciones antiguas, incluyendo Sodoma y Gomorra, no como fábulas, sino como vívidas realidades. Vi sus animadas calles llenas de indulgencia y orgullo. El placer se había convertido en su Dios. Las relaciones desafiaban el designio de Dios, y la gente las celebraba como libertad. Pero bajo la alegría, vi corazones vacíos. Luego vino su caída. Llovió fuego del cielo. Pero lo que más me impactó no fue la destrucción. Fue la desesperanza en sus ojos. Se dieron cuenta demasiado tarde de que habían rechazado el amor de Dios y habían elegido separarse de él. Jesús me dijo que no los había castigado. Decidieron alejarse de la verdad que les forjé. Empecé a ver mi vida con claridad, mi orgullo de ser gay, mi larga relación con Ethan, la admiración que recibí de la comunidad LGBTQI. Nada de eso era verdadera libertad. Como las calles de Sodoma, había construido una identidad falsa que desdibujaba mi verdadera identidad en Cristo. Jesús me mostró que el amor entre personas del mismo sexo, aunque parezca real, contradice el modelo divino del matrimonio, un hombre y una mujer, reflejo de la unidad de Dios con la creación. El amor verdadero, dijo, se alinea con la verdad eterna. Cualquier cosa contraria a mi designio dejará el alma vacía. Me llevó a la Sydney moderna, Darlinghurst, The Rocks, desfiles de arcoíris y gritos de orgullo e identidad. Sin embargo, en sus ojos, vi algo más. Millones engañados, buscando una felicidad que siempre se les escapa. El arcoíris, que una vez fue la señal del pacto de Dios, se había convertido en símbolo de rebelión. El orgullo, dijo Jesús, es la raíz de todo pecado. Fue el orgullo lo que hizo caer a Lucifer. Entonces me mostró rostros, jóvenes que conocí en clubes o eventos y que me veían como un modelo a seguir, un hombre gay exitoso. Pero mi vida los animó a abrazar una identidad falsa, alejándolos de su verdadero propósito. Los extraviaste, dijo Jesús, no con ira, sino con la tristeza de un padre que ve a su hijo deambular hacia el peligro. Pero aún puedes guiarlos de vuelta. Me explicó que el pecado no es el sentimiento. Es elegir vivir según deseos que se oponen al diseño de Dios en lugar de buscar sanación en él. Vi heridas de mi pasado, dolor de la infancia, vacíos emocionales que intenté llenar con atención y cariño. No te creé para vivir en esta esclavitud. Él dijo, te creé para reflejar mi imagen, para amar y ser amado en verdad. Para asegurarme de que lo comprendía, me mostró más civilizaciones caídas, no solo Sodoma, sino ciudades olvidadas, destruidas por la misma rebelión, adoración al yo y la lujuria en lugar del Creador. Ellos también proclamaron que vivían su verdad, pero sus almas estaban sumidas en el caos. No lo saben, dijo, pero la verdad aún los espera, lista para cuando regresen. Una llama se encendió en mí. No solo me habían engañado. Había contribuido a propagar el engaño. Pero Jesús no dejó que me ahogara en el arrepentimiento. El tiempo apremia, James, dijo. Puede ser una luz. Guía a los perdidos de vuelta a mí. Sus palabras me conmovieron profundamente. Supe que había recibido una misión mucho mayor que todos los hitos de mi carrera. Entonces me encontré en una gran sala celestial, iluminada no por fuego terrenal, sino por amor divino. Ángeles me rodeaban, solemnes y vigilantes. Mi vida entera quedó expuesta, mi orgullo, mis fracasos, incluso los momentos en que lastimé a Ethan y a mi madre. Nada podía ocultarse. Vi mi nombre en el libro de la vida, pero se desvanecía como si mis decisiones estuvieran borrando mi herencia eterna. Comprendí que estaba en una encrucijada. Mi alma pendía de un hilo. Mi próxima decisión definiría la eternidad.
Bajo la mirada dulce pero penetrante de Jesús, sentí una fuerza invisible que guiaba mi alma hacia una verdad dolorosa. Sus pensamientos me traspasaron la mente sin palabras. James, debes ver las consecuencias de quienes desafían mi propósito divino. Una ráfaga gélida me atravesó y fui arrastrado al borde de un abismo aterrador. La oscuridad allí era una entidad viviente, silbando como serpientes venenosas, lista para destrozar cualquier esperanza que se atreviera a inmiscuirse. Este abismo era un crisol espiritual donde las almas soportaban castigos salvajes que reflejaban la gravedad de su pecado. Vi innumerables almas retorciéndose en agonía, sus cuerpos espirituales destrozados por hilos dentados de luz negra, espinas que latían con malicia, cada una hundiéndose profundamente para evocar recuerdos de sus transgresiones. Entre ellos se encontraban rostros de la comunidad LGBTQI de Sydney, amigos y conocidos que una vez brillaron en bares de Darlinghurst o en eventos de The Rocks, ahora atrapados en una pesadilla eterna, con los rostros deformados por el horror y el remordimiento. El castigo no era un fuego infernal folclórico, sino un infierno espiritual, una luz grotesca que brotaba de su interior, como si sus pecados hubieran encendido un fuego inextinguible. Esta llama abrasaba su carne espiritual, obligándolos a revivir los momentos en que rechazaron la verdad de Dios por lujuria e identidades autoconstruidas. Cada llamarada se sentía como millones de agujas fundidas que perforaban su esencia, desgarraban sus cuerpos espirituales y se hundían en su conciencia, donde la culpa amplificaba el dolor del que no podían escapar ni olvidar, atrapados en un ciclo de sufrimiento nacido de su orgullo y desobediencia. Vi a Liam, mi amigo, quien una vez iluminaba fiestas en The Rocks, ahora suspendido por cables de luz negra, con espinas clavándose profundamente, drenando su esencia. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos por la desesperación. Ante él, un velo brillante repasaba su vida, noches de lujuria desenfrenada, burlas de la Biblia, exaltando las relaciones por encima de Dios. Las llamas en su interior rugieron, carbonizando su forma espiritual al comprender que su libertad era una mentira, una ilusión hueca incapaz de llenar el vacío que solo Dios podía. Me equivoqué, gritó Liam, con la voz quebrada como el cristal. Señor, te desafié. Perdóname. Sus manos arañaron el aire, desesperadas por misericordia. Pero las llamas crecieron, alimentadas por sus decisiones, y las cuerdas se tensaron, extrayendo sangre espiritual que se desvaneció en la oscuridad. Sus gritos resonaban sin respuesta, engullidos por el abismo. Cerca de allí, una mujer de un desfile arcoíris de Sydney temblaba en una jaula de luz distorsionada, con espinas que la apuñalaban desde todos los ángulos. Cada espina cargaba recuerdos de ella proclamando el amor entre personas del mismo sexo como su verdad, rechazando el llamado de Dios a través de sus seres queridos. Las llamas la quemaron, deshaciendo su ser con un dolor insoportable. Su forma espiritual se convulsionó, con los ojos abiertos por el horror de que su verdadera identidad, hecha a imagen de Dios, estuviera sepultada bajo el orgullo y el engaño. No sabía que era pecado, sollozó, mientras las lágrimas espirituales silbaban en las llamas. Señor, ten piedad. Dame otra oportunidad. Sus manos se abrieron paso entre las espinas, abriendo heridas frescas. Pero la jaula se contrajo y sus súplicas se desvanecieron en el vacío, una oración demasiado tarde. Otra alma, un ex defensor de los derechos LGBTQI, se sentía atormentado por sus propias palabras. Lemas como, no necesitamos a Dios, el amor es amor, se habían convertido en espadas de luz que desgarraban su forma espiritual. Cada corte lo obligaba a ver cómo extraviaba a otros. Las llamas ardían con ferocidad, derritiendo su esencia, sus gritos se mezclaban con el arrepentimiento por las almas que había descarriado. Su cuerpo espiritual estaba destrozado, pero las espadas lo golpeaban sin cesar. Pero los engañé, gimió, cayendo de rodillas, con las manos alzadas en vano. Señor, perdóname. Sálvame. Las llamas rugieron, despojándolo de su identidad, pero la oscuridad no le ofreció respiro, su silencio, testimonio de sus decisiones. El abismo era un coro de sufrimiento. Cada alma soportaba un tormento propio, pero todas compartían la verdad.
Habían rechazado el propósito de Dios, prefiriendo el orgullo a la verdad eterna. Sus clamores de perdón crecían desesperadamente, pero las llamas y las espinas respondieron con mayor ferocidad, señalando que su tiempo de arrepentimiento había pasado. Jesús estaba a mi lado. Su presencia era el único consuelo en esta pesadilla. Su rostro estaba marcado por la tristeza, cada grito lo hería. Estas almas no son castigadas por mí, dijo con la voz cargada de dolor. Eligieron esto desafiando mi voluntad, exaltando la lujuria y el orgullo. Aquí enfrentan una eternidad consumidas por sus pecados, separadas de mi amor y mi luz. Lágrimas invisibles brillaron en sus ojos, reflejando un amor rechazado. Su pecado es grave, continuó, pues extraviaron a otros, animando a una generación a vivir en contra de mi propósito. Sin embargo, mi amor permanece. Si hubieran retrocedido, estaría dispuesto a perdonar. Sus palabras me conmovieron, pues una vez había defendido esta vida, guiando a otros hacia este destino. Esta visión fue una advertencia grabada a fuego en mi alma. Vi lo cerca que había estado de este tormento, mi orgullo casi me condenaba. Sin embargo, la voz de Jesús avivó la esperanza. Aún tienes tiempo, James. Guíalos de vuelta a la verdad. Sus ojos brillaron de fe, viendo en mí una luz para los perdidos. Al salir del abismo, un peso se apoderó de mi alma, pero un nuevo fuego ardía en mi interior. La libertad que tanto apreciaba, el orgullo por la comunidad LGBTQI, y mi relación con Ethan, el aplauso mundial, quedaron expuestos como cadenas de destrucción. Mi historia, si se compartiera, podría ser un faro que guiara a otros a reconocer sus pecados y encontrar el amor eterno y la verdad que yo había vislumbrado. Me mostraron a un hombre que una vez fue elogiado por defender la libertad y la identidad personal. Había declarado con valentía, no necesitamos a Dios, y el amor es amor. Palabras que en su día inspiraron a muchos. Pero ahora, en un mundo de tormento, esos mismos lemas se convirtieron en luces afiladas que le dolían el alma, cada una reflejando el peso del engaño. Se arrodilló, temblando, y exclamó, no lo sabía. Los conduje por el mal camino. Señor, perdóname. Pero la única respuesta fue el silencio y las llamas de la consecuencia espiritual. Su orgullo pasado había construido un muro demasiado grueso para que la gracia pudiera penetrar. Vi claramente que no era un castigo por odio. Era el fin natural de elegir la rebelión en lugar de la verdad. El tormento no se debía a la identidad, sino a la idolatría, anteponer el deseo y la influencia personal a la voz de Dios. Estas almas habían usado sus plataformas para descarriar a otros, no por malicia, sino por pasión desacertada y miedo al rechazo. Su arrepentimiento era insoportable, pero el tiempo del arrepentimiento había pasado. Jesús estaba a mi lado, no enojado, sino profundamente afligido. No están aquí porque yo lo deseara, dijo. Aceptaron lo que les hacía sentir bien e indujeron a otros a hacer lo mismo. Aún así, estaba listo para perdonar. Me sentí atravesado por el silencio y el miedo. Yo también había contribuido a normalizar lo que alejaba a la gente de Dios. Pero Jesús me dio esperanza. Aún hay tiempo, James. Puedes guiarlos de vuelta. Salí con una carga, pero también con un propósito, compartir la verdad, guiar, no condenar. Señalar la verdadera libertad. Entreguémonos a aquel que nos creó, y en él hay vida, vida eterna. Jesús me reveló dos futuros. En el primero, seguí mi camino actual, envejeciendo con Ethan, alcanzando el éxito y siendo admirada por muchos. Pero bajo la superficie, había una creciente oscuridad que me llevaba a la separación eterna de Dios. El segundo camino fue radicalmente diferente. Me alejé de mi antigua vida, enfrenté el rechazo, pero encontré una paz incomprensible. Gracias a mi testimonio, muchas vidas cambiaron y muchos fueron guiados hacia Dios. La decisión es tuya, me dijo Jesús. No con palabras, sino directamente en mi espíritu.
Me mostró cómo mi decisión afectaría a innumerables personas, algunas encontrarían la verdad, otras no, dependiendo de mi elección. Sentí todo el peso de esa decisión. Todo lo que había construido, carrera, identidad, incluso el amor, ahora parecía insignificante comparado con la eternidad. Era una extraña mezcla de total libre albedrío y una amorosa atracción hacia Jesús. Su presencia era tan perfecta, tan radiante que elegir otra cosa me parecía imposible. Por fin comprendí las incesantes oraciones de mi madre. Ella había vislumbrado esta verdad y trató de alcanzarme con un amor que antes llamaba fanatismo. Ahora lo veía como un reflejo del amor divino. Me encontraba en una sala de luz, rodeada de las oraciones de muchos, algunas de desconocidos. Cada uno era como un hilo de luz en un gran tapiz. Vi que los ángeles me habían protegido incluso cuando el enemigo intentaba cegarme con orgullo y falso éxito. Jesús me mostró momentos en los que casi lo encontré, conversaciones, bautismos, libros sin leer. Me había perdido tantas invitaciones divinas. Pero entonces me mostró mi verdadero yo. La persona que estaba destinada a ser, libre, plena, poderosa en Dios. A esto temía el enemigo, dijo Jesús. Vi cómo mi influencia podría haber servido al reino de Dios. Entonces me mostró mi funeral, uno lleno de alabanzas vacías, otro lleno de almas salvadas gracias a mi historia. Elegí el segundo. Al instante, el amor divino me inundó como una luz viviente. Jesús selló mi corazón. Ahora eres mío. El enemigo ya no tiene poder sobre ti. En un instante, Jesús me llevó a un reino inimaginable, una visión celestial sin igual en la tierra. Me encontraba en un campo donde la hierba brillaba como rayos de luz viviente, moviéndose con una brisa que traía susurros de amor divino. Arriba, el cielo resplandecía con colores desconocidos para la tierra. Perlas, zafiros y ríos de oro que parecían cantar con alegría eterna. Quienes me rodeaban irradiaban una luz que no era solo felicidad. Era plenitud. Rían, se tomaban de las manos y reflejaban una profunda plenitud en el amor de Dios. Entre ellos había personas que alguna vez habían abrazado identidades falsas, incluyendo el estilo de vida LGBTQ, pero que habían elegido vivir en la verdad de Dios. Su belleza provenía de una identidad restaurada en Cristo. Jesús me guió por senderos hechos de gemas radiantes, cada uno contando la historia del regreso de un alma a Dios. Este es el hogar eterno de quienes aman mi verdad, dijo. Vi palacios no hechos de ladrillo, sino de amor, obediencia y fe. Cada uno único, cada uno resplandeciente de victoria, con las puertas abiertas a salones de banquetes de gratitud. Jardines florecientes con oraciones contestadas y ríos de luz que acallaron todo temor. Su amor estaba en todas partes, no solo en la emoción, sino como una fuerza viva y eterna. Quienes me eligen nunca carecerán de nada, dijo Jesús. Vi visiones de vidas transformadas en la tierra, aquellos que habían dejado atrás su pasado y ahora brillaban como faros de esperanza, guiando a otros hacia la verdad. En los salones celestiales, las voces se fundían en cánticos de adoración, agradecidos, redimidos y libres. Reunidos con sus seres queridos, se abrazaron en la luz de las oraciones contestadas. En huertos de frutas preciosas, danzaron en libertad, liberados para siempre. Esta es su recompensa, dijo Jesús, por elegir mi verdad sobre las mentiras del mundo. Eso fue hace 3 años. Los cambios desde entonces no han sido fáciles, pero han valido cada sacrificio. Contárselo a Ethan fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Él creía que la falta de oxígeno en mi cerebro me había causado alucinaciones. Otros creían que era trastorno de estrés postraumático, TEPT, o una reacción a los medicamentos del hospital. Renuncié a mi puesto en Goldman Sachs, lo que impactó a todos. El sueldo exorbitante y la oficina principal ya no me atraían. En cambio, fundé una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas a liberarse de las heridas sexuales a través del amor de Dios. Mi madre, Margaret, lloró durante horas cuando le conté todo.
He esperado 31 años por esto, dijo, abrazándome con fuerza. Nuestra relación ahora va mucho más allá de lo que jamás imaginé. Se convirtió en mi mayor apoyo. La respuesta de la comunidad LGBTQ fue tan dura como esperaba. Viejos amigos me acusaron de homofobia internalizada o afirmaron que me habían lavado el cerebro. Artículos criticaron mi traición. Aparecieron cartas amenazantes en mi buzón. Pero por cada persona que se alejó, Dios trajo nuevas amistades genuinas a mi vida. Mi transformación atrajo la atención de los medios. Algunos intentaron desprestigiar mi historia o retratarme como víctima de una terapia de conversión. Pero las redes cristianas más pequeñas me dieron una plataforma para compartir lo que había visto. Cada vez que compartía mi testimonio, la gente se acercaba con ganas de saber más. Lo mejor ha sido ver a otros encontrar la libertad. Personas que antes luchaban como yo ahora descubren su verdadera identidad en Dios. Algunos incluso tuvieron experiencias cercanas a la muerte que confirmaron lo que yo había visto. La comunidad de creyentes transformados crece cada mes. Hoy vivo en un pequeño apartamento cerca de la iglesia de mi infancia, que antes ignoraba, en un suburbio de Sídney. Mi agenda está llena de charlas, sesiones de consejería y oportunidades de servicio. Ya no tengo reuniones corporativas. Mi cuenta bancaria es más pequeña, pero mi alegría es inconmensurable. A veces, por la noche, aún siento el eco de aquella presencia divina que encontré. Me recuerda que aquí todo es temporal. Lo que realmente importa es la eternidad. Mi único arrepentimiento es haber tenido que morir literalmente para descubrir esta verdad. Y así me quedé con la verdad, penetrante, innegable y grabada para siempre en mi alma. Vivir fuera del diseño de Dios no solo nos roba la paz en esta vida, sino que amenaza nuestra eternidad. Lo que una vez celebré como libertad fue en realidad un lento descenso a la esclavitud, una que no solo puso en peligro mi propia alma, sino que condujo a otros a la oscuridad. Sin embargo, incluso en esa dura verdad, Jesús ofreció esperanza. Me mostró que la redención aún es posible incluso para quienes se han alejado mucho, si tan solo regresaran antes de que sea demasiado tarde. Pero ¿y si no eres tú quien ha recorrido ese camino? ¿Y si es alguien a quien amas?